chicos y chicas al podcast de la preparatoria Augusto César Sandino. Estamos hoy con el profesor Víctor Javier Pérez Montes. Hoy vamos a hablar sobre el libro Aura y nos dará su crítica constructiva u opinión que tenga sobre el libro. ¿Tiene algo que decir, profe? Primero sobre el libro, si era lo que esperaba. Bueno, gracias por la invitación, muchachas. Que bueno, me da mucho gusto que estén haciendo esto por parte de la prepa. Bueno, el libro de Aura es Carlos Fuentes, su autor. Carlos Fuentes es uno de los, vamos a decir así, primeros escritores que vamos a tener en el país. No fue el único ni fue el primero, pero fue de los primeros que él introduce un estilo de escritura fantasioso. Con misterio, exactamente, el cual es un recurso literario, obviamente, que trae de los escritores contemporáneos de aquella época de Francia. Los franceses empezaban ya a escribir así. Entonces él vamos a decir así que por una cuestión familiar, su papá, él era un diplomático mexicano, tuvo la oportunidad de vivir en muchas partes del mundo y le tocó vivir ahí en Francia por cuestiones diplomáticas del papá. Entonces él tuvo este contacto, ¿verdad? Y lo introdujo en Aura porque se menciona Francia. Sí, claro, de hecho uno de los de los personajes principales pues aparece así con características muy, vamos a decir así, podemos decir que muy cultas, ¿no? Para la época. Un historiador que hablaba francés, se avienta varias frases ahí en francés. Y bueno, y la muchacha también, ¿no? Entonces sí, el libro refleja mucho de, vamos a decir así, de la cultura que Carlos Fuentes tenía. Entonces es un libro, pequeño libro, que bueno, en su momento fue polémico, de hecho lo sigue siendo, pero bueno, es una de las pequeñas grandes obras que tenemos en español, hechas aquí en México, y que pues es importante que lo lean, ¿verdad? La obra fue publicada en 1962. ¿Cree que el libro tiene algo que ver, ya que la obra estuvo 52 años después de la Revolución Mexicana? ¿Cree que tiene alguna referencia que tenga de cómo vivían ya en esos tiempos, en los 60? Bueno, mira, qué bueno que mencionas. En nuestro país, después de la Revolución Mexicana, los gobiernos llamados post-revolucionarios o gobiernos revolucionarios trataron siempre de explotar o trataron siempre de exaltar este movimiento civil armado, que fue una guerra civil que tuvimos en México. Y después de la guerra civil, que la revolución, que termina a principios de la década de los 20, se empieza a reconstruir el país. Y claro que la experiencia traumática de los años de guerra, 10 años más o menos que tuvo el país, trajo consigo experiencias, trajo consigo que otras personas que les tocó vivir ese proceso, lo trajeran, lo empezaran a plasmar en las artes, y como la literatura, como la pintura, la música, las artes escénicas, la danza. Y eso fue uno de los, podemos decir así, que fue uno de los resultados culturales que tuvo la Revolución Mexicana. Sin embargo, algo muy interesante, ya para la década de los 50, incluso de los 40 para acá, la sociedad mexicana trató de alguna manera de borrar la revolución realmente, ¿no? Quien se empeñó verdaderamente de darle una continuidad y que siempre fuera algo revolucionario fue el gobierno. Que a final de cuentas el gobierno de alguna forma va a auspiciar toda esta cuestión cultural. Pero el libro de Aura, bueno, sí trata... Sí, porque explican varias cosas ya con el tiempo de ahí, ¿no? Sí, bueno, sí. De hecho, sí. Remodelaciones también. Claro. Y en la década de los 60 va a ser una etapa todavía que todavía quedan algunos viejitos ahí que les tocó vivir cuando eran pequeños la revolución. No, pero ya en sí la generación de los 60, los mexicanos nacidos en los principios de los 50 para los 60, ya eran mexicanos que estaban pensando de una manera más cosmopolita. Entonces ya eran más mexicanos que veían afuera, ¿no? Ya para avanzar, ya. ¿O sea? Ajá. A ver, siguiente.
¿Puede explicar cómo se representa la soledad y el aislamiento en la vida de Aura y la señora Josué? Ya hablando más centrados en el libro. En el libro. Sí. Obviamente, ¿no? Es una realidad. Yo creo que por eso Aura es un clásico. Representa perfectamente cómo vive mucha gente hoy en día, totalmente. Y aún, o sea, a pesar de que fue hace muchos años. Muchos años ya, es una condición humana actual, la soledad. Por eso quizá tiene estos rasgos tan permanentes el libro de Aura, ¿no? Porque Carlos Fuentes explica cómo vivía la persona esa soledad, las memorias que la señora tenía, los recuerdos que trata ella de que no se pierdan del esposo, ¿no? Que era un esposo de un militar, que curiosamente no es un militar que le toca la revolución, le toca antes de la revolución, le toca el siglo XIX. Pero bueno, por eso es muy vigente Aura, creo yo. No es un libro que ha perdido vigencia, por todas estas características muy humanas. Sigue siendo muy mencionado. Sí, todavía. Carlos Fuentes tiene más libros, ¿no? Pero Aura es como que, vamos a decir... el que llegó porque fue publicado en el boom de la literatura. Sí, se podría decir, aunque él tuvo uno antes, ¿no? Que fue, que también será muy bueno que leyeran, muy bueno. La región más transparente, ¿no? La región más transparente. Si lo pueden leer, leanlo. No es un libro muy fácil. ¿Es similar al de Aura o...? No, es otro estilo. Es el... ¿Más fantasioso? No, a Carlos Fuentes lo que hace en la región más transparente hace una explicación sobre la Ciudad de México en la década de los 50. Cómo la gente habla, sí, la vida cotidiana. Carlos Fuentes la verdad era un escritor muy prolífico en ese sentido, ¿no? Sí. Muy bueno. Muy bueno. A ver, la casa en Aura es un símbolo central, se nos habla como un personaje más. No se trata de una casa típica, es una casa que permanece a oscuras, donde la iluminación aún depende del fuego. ¿Usted cree que representa esta, en unos términos de la historia, cómo se relaciona con el concepto de tiempo y memoria? Esa es una buena pregunta para un historiador. Sí. Uy, lo atrapamos. Muy bien. El pasado en realidad no existe. Vamos a hacer un análisis sobre la historia. El pasado en realidad ya no existe, es algo que ya dejó de ser. Una de las características que tiene la historia como ciencia social es rescatar de lo oscuro, de aquello que ya no existe, de las tinieblas, y traerlo hacia ese acontecimiento o la importancia del acontecimiento, traerlo a la luz. Traerlo siempre ahí, pues. Ajá, entonces esa es una de las características, vamos a decir así, que tiene la historia. No hay pasado, no hay futuro, solo presente. Sí, claro, y hay que hacerlo, y el pasado se hace una representación, pues, de lo que ya no existió. Por eso es algo muy importante. ¿De qué trata esa pregunta? Pregunta 4 sigue después de esta. Muy bien. A ver, otra que viene aquí de hecho. ¿Qué aspectos de la historia mexicana se pueden interpretar a través de su descripción y su estado? Tratándose de la casa de Aura. Bueno, toda la historia mexicana tiene claroscuros. El siglo XIX pues es un siglo, en México es un siglo muy... desde que nos independizamos fuimos un país muy golpeado, siempre. Tuvimos, cuando no había azonadas militares, había traiciones, cualquier país venía y nos bloqueaba el único puerto que teníamos, que era Veracruz o Tampico. Perdimos territorio, fuimos invadidos tanto por Estados Unidos, que no era una potencia, pero comparado a nosotros sí tenía un ejército, por ejemplo. Vinieron los franceses, nos invadieron 2 veces. Puros chauzones en México. Sí, por eso destacamos. Envidiosos. Está bien. Tenemos una historia muy interesante en México. El siglo XIX es una historia muy interesante. No se diga el siglo XX, la Revolución Mexicana, iniciamos con una revolución. Somos de los pocos países que iniciamos el siglo XX con revoluciones, exceptuando Rusia, que empezó el siglo XX con una revolución. Ajá. Y China con otra revolución, ¿verdad? Y las de este tipo social. Sí. A ver, pregunta 4. ¿Qué importancia tiene el acto de comer en la novela?
porque se describe de una forma muy única. Empezando con el conejo, que les describen de una forma muy abrupta, muy grotesca, se me hace, o muy abusiva, pues, tratándose de ahora. Mira, conociendo cuando uno lee ya un poco más de Carlos Fuentes, un poquito más de su obra, se da uno cuenta de que este hombre es un escritor, va pasando por etapas, ¿no? Quizá esa etapa, Carlos Fuentes hace esta cuestión de la comida muy grotesca, como bien dices tú, muy sin refinamiento, porque quizá en ese momento para Carlos Fuentes esta cuestión del comer, que es simplemente muy para lo que es, para nutrir, bueno, más bien como una necesidad fisiológica, lo hace ver así, quizá. Porque lo escribe muy curioso, muy chistoso. Sí, o sea, muy así, pues como que no tiene mucho chiste, pero lo escribe. Entonces es una parte que llama la atención. Pero otras obras, cuando él habla de comida, otras obras él escribe de otra manera, ¿no? Va cambiando su estilo, claro. Piensa que Carlos Fuentes quiso presentar en la comida como un comentario sobre la decadencia que vivía en esos años. Carlos Fuentes sí, o sea él era un crítico del sistema. Él criticaba al gobierno, Era hater, como lo dicen ahora los players, ¿no? Sí. Pero él obviamente muestra de manera fresca ese Carlos Fuentes que en su momento era rebelde, escribía con cierto punto de ironía. Mencionaba mucho cómo vivían en ese tiempo. Sí, o sea, si ves al Carlos Fuentes de los 60, pues verdaderamente, aunque era un escritor importante, no era el gran escritor que tenemos, con el que se va a morir al final, ¿no? Entonces sí muestra un poquito esa rebeldía, ese estar del lado de la izquierda, de criticar al gobierno, y se ve en la obra. Tú puedes hacer un análisis. Sí, se menciona mucho. ¿Tenía alguna expectativa sobre el final de la obra? No, ¿No esperaba eso o...? No, o sea, esperando esto, lo que pasa es que Carlos Fuentes así es, él es así como que... O sea, a la vez sí se lo esperaba, pero a la vez no. Sí, o sea, Carlos Fuentes así escribe en esos años. Ya después escribe de manera diferente. Está muy chistoso el fin. No, sí, Está muy raro. Y también, creo que también tiene que ver un poquito con la edad, ¿no? Sí. No es lo mismo leer ahora a los 16 que después de los 30 o de los 40 o de los 50. Entonces, me falta mucho para llegar a ese entonces. No se preocupe, va a llegar rápido. Yo también sé lo mismo. No, Dios guarde. Yo a los 18 me quedé que ya, ahí. Me voy a trabajar. Ahí me voy a trabajar. No. O sea, no me voy a morir. La vida pero... es muy bonita. No me voy a morir. Ay, pues ya lo vamos a cortar porque el staff quiere. Ya, muchísimas gracias, profe, por apoyarnos en el proyecto. Y esperemos que nos pueda visitar en algún otro libro. No, pues ustedes invítenme y yo encantado. Pues ha sido un gusto, ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, 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 bye. Bye.